Bien, y antes de que se haga de noche, ahí prendí una luz, del todo. Entonces decíamos, ¿no? Es decir, se quiebra esa concepción con respecto a la institución arte, pero ¿qué pasaba en nuestro país? ¿No? Es decir, ¿por qué tendríamos que retomar estas categorías en una situación que era totalmente distinta a la que estaba, voy a decir, nosotros acá en Argentina, y lo hemos visto incluso, si ustedes cursaron conmigo Historia del Arte 2, cuando decíamos, bueno, es posible pensar en un arte colonial, es posible pensar en un barroco americano, ¿no? Es decir, y esto es gracias a este pensamiento decolonizador, es poner en discusión categorías que se armaron para realidades y para estudiar situaciones europeas, trasladarlas como si fuera que se trasplantan directamente para pensar América. Entonces, con esas categorías armadas allá, muchas veces lo que terminaba generando era que aquí era inferior, ¿no? Es decir, volvíamos a esta mirada, ¿no?, de progreso, del salvaje y demás. Bien, no me voy más de tema. ¿Qué vamos a leer? Y entonces, la idea era, en función de esta nueva época, decíamos, lo moderno, y esto que proponía tanto de la poshistoria, ¿no? Es decir, la obra después de ese pensamiento histórico, ese modo de hacer historia del arte, de esa institucionalización, después de que se quebró, de que explotó, ¿eh? No solamente la obra, explotó la institución arte, ¿no? Y en ello pensar, quizás una de las preguntas es, ¿cuáles son los límites, ¿no? Es decir, para poder definir una obra, es decir, ¿cuál sería el límite entre una cosa y una obra? Por eso, es decir, las obras y las meras cosas, ¿no? Y acá aparece esta tradición, ¿no?, de las estéticas objetualistas que veníamos dando, en donde se planteaba que para hacer una obra tenía que tener determinadas características la obra, el objeto obra. Eso se rompe totalmente. Entonces aparecen ciertas teorías que hablan de la institucionalización del arte. Entonces dice, bueno, a la larga el arte sería todo aquello que la institución arte dice que es arte. Parece un juego de palabras, pero no tendría que ver con una característica propia de la obra, sino con algo que viene de afuera. En cambio, esta idea de poner en discusión, también lo vamos a ver en el texto de... Yo ahora les voy a decir qué páginas, y por ahí lo dividimos en 2 semanas. Vamos leyendo una parte y otra parte. No sé si todo el capítulo. Bien, en esta idea de quiebre con la teoría de la mímesis, y me interesa que recuperemos lo que han visto el año pasado con respecto a la teoría de la mímesis. Es una teoría antiquísima, ya en los textos platónicos se habla de esta idea de mímesis, de copia, y en las artes visuales tiene un peso muy fuerte, porque hemos sido, ¿no?, mal considerado en función de ello, de hablar de esta idea de reflejo, ¿no? Y si el arte es meramente un reflejo o si es una construcción metafórica. Entonces, ¿qué es lo que divide una cosa de una obra? ¿Y qué es lo que divide a una situación de la realidad de una obra, ¿no? Estoy pensando en performance, ¿no? ¿Cuáles serían los límites? Bueno, esa creo que es la pregunta contemporánea. No qué es el arte, sino cuáles son los límites, y si existen, y si podemos repensar en estos límites. Porque si decimos que todo es arte, no me sirve como definición, ¿no? Cuando veíamos el texto de Book Morse, decíamos este interés por desanestesiar al hombre, por volverlo más
sensible, y que parecería como que ese sería esa puesta en función de la obra. Bien, es decir, recuperar la sensibilidad que la sociedad tiende a hacer que se pierda. Cuando algo me genera mucho miedo, mucho pánico, o lo quiero olvidar o no lo quiero ver, ¿no? Es decir, personalmente a uno le pasa, ¿no? Que hay situaciones que a uno lo ponen muy mal, entonces, bueno, mejor no lo quiero ver, no lo quiero hablar, no lo quiero, ¿no? Es decir, lo niega, lo deja allá para evitar sentir. Y bueno, ahí aparece esta idea, es decir, la pregunta, y me pasó la otra vez, me ha pasado en FOBA, cuando por ahí uno pone, en especial con gente más grande, porque los más contemporáneos lo conocen a la obra y no se animan a preguntarla, pero hay gente más grande que sí tiene otra... es decir, ¿qué tiene el migitorio de Duchamp, es decir, la fuente, con otros, de otros, es decir, de otros migitorios, ¿no? Y esa creo que pasa a ser la pregunta que se plantea Danto para pensar nuestra contemporaneidad, ¿no? Es decir, ya pueden poner esa discusión y bueno, y después él recupera esta idea de, bien, con esos ejes creo que estaríamos, ¿no? Para poder pensar más. Nos vamos. Nos vemos la próxima y seguimos trabajando tanto. Les puedo dejar unos ejes para acompañarnos en la lectura. Veo que hago.